Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues muy buenos días, gracias a Dios porque podemos continuar con nuestros servicios, con nuestros cultos. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más, un domingo más, listos para poder estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo. Ahí estaremos revisando, viendo varias porciones. Esta es la carta en donde tendremos principalmente en el capítulo 2 y en el capítulo 4, en donde tendremos nuestra enseñanza en esta mañana, la cual tiene como título: La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Pero antes de seguir avanzando, quiero invitarles a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido hasta este momento. Queremos rogarte y suplicarte, Señor, que tú nos ayudes, como siempre lo has hecho, Señor, que apliques lo espiritual a lo espiritual, de acuerdo a nuestra necesidad, que hables a nuestro corazón y que tu palabra despierte en esta mañana, Señor, pues nuestra carga por las personas que no tienen a Cristo, por aquellas personas que necesitan escuchar de tu palabra, de tal manera que tomemos la decisión de poder seguir predicando, Señor, así como Pablo siempre lo hizo. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, como les decía, pues vamos a estar basando nuestra enseñanza en esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y bueno, pues esta carta fue escrita aproximadamente 64 años después de Cristo y contiene las últimas palabras del gran apóstol Pablo, el cual sabía que su hora de partir y estar con el Señor estaba muy cerca. De hecho, ahí en el capítulo 4, en los versículos 6 y el versículo 8, al versículo 8 nos lo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo estaba 100% convencido, como dio testimonio cuando escribió a los Corintios, que si era algo, que si él había llegado a hacer algo, era tan solo por la gracia de nuestro Dios. Y que si podía hacer todo lo que Dios quería, si que podía hacer la voluntad del Señor, era tan solo porque Cristo le fortalecía, como dio también testimonio cuando escribió a los filipenses. Por lo que gracias a esto es que pudo decir estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién de nosotros podría decir esas palabras? El apóstol Pablo lo pudo hacer gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien le ayudó y le fortaleció para poder hacer la obra que él había encomendado, lo cual le llevaba a esperar del Señor ese galardón que ha prometido a todos los que aman y esperan su venida, haciendo su voluntad, porque no nada más es amar, decir que amo y espero su venida. Si amamos, dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es esperar, amando, ¿verdad? Que el Señor venga, anhelando que Él venga, pero haciendo su voluntad. Esta esperanza era algo que animaba al apóstol a seguir adelante en medio de todas las adversidades que había experimentado y que estaba experimentando, pues cuando escribió esta carta no la estaba pasando nada bien. Cuando nosotros estudiamos esta carta, cuando la leemos, nos damos cuenta que en primer lugar su situación era de un preso. Estaba encarcelado. Dice ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Era un prisionero, estaba preso, estaba encarcelado y estaba en aflicciones, ante lo cual él estaba dispuesto a participar de ellas, pero no la estaba pasando nada bien. En segundo lugar, ya no tenía el apoyo de los hermanos de Asia para sus necesidades, que en un tiempo lo tuvo. Ahí en 2 Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes,
Y aquí lo que Pablo estaba diciendo era no que todos y cada uno lo habían abandonado, sino que los hermanos de Asia, en un sentido general y representados por estos hermanos de quienes no se sabe pues nada, dejaron de brindarle apoyo en esos tiempos de necesidad. Algo pasó, algo sucedió, que dejaron de brindarle ese apoyo, como también lo pasó en un tiempo con los de Filipenses, cuando él mismo dijo, no lo digo porque no tuviese escasez, sino porque os faltaba la oportunidad para poderme apoyar. En algún tiempo lo habían dejado de hacer, y en este tiempo también así estaba pasando. Lo habían abandonado, lo habían dejado de apoyar. Pablo no la estaba pasando nada bien. Pues en tercer lugar, Demas, uno de sus colaboradores, lo había desamparado. Pero lo triste aquí es que lo había desamparado amando más lo que este mundo nos ofrece. Ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado, dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y esto es lo que más le dolía al apóstol, el hecho de que Demas, después de haber estado sirviendo a Dios, de ser un compañero de Pablo, un colaborador de Pablo, hombro con hombro, predicando, enseñando la palabra de Dios, levantando iglesias, ahora se había ido a este mundo, se había ido tras lo que este mundo ofrece y había dejado el ministerio y la obra de Dios. Se había ido a Tesalónica para establecerse, buscar la comodidad, buscar tal vez la estabilidad, ¿verdad? Económica, tal vez, esa seguridad, todo lo que este mundo ofrece y el mundo persigue, arrastró a Demas de tal manera que Demas dejó el ministerio, y esto dolía al apóstol Pablo. Su corazón se dolía por ello. Pablo no la estaba pasando nada bien. En cuarto lugar, sus compañeros de milicia se habían ido para continuar con sus ministerios. Solo Lucas estaba con él. No lo habían dejado por otra razón, sino porque ellos tenían que seguir con su ministerio. Y tenían que ir, de hecho, a Tito lo había enviado a Éfeso para continuar con la obra, para hacerla. Dice ahí en el versículo 10, en la segunda parte, hasta el versículo 12, nos dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Pablo estaba solo, se estaba quedando solo, gracias a Dios porque tenía a Lucas y Lucas estaba con él, pero después de estar rodeado de más personas, se estaba quedando solo, y esto le pegaba. Y es que cuando estamos en tiempos difíciles, una de las cosas que más anhelamos es la compañía de otros. No nos gusta quedarnos solos. Queremos que aquellas personas que son importantes para nosotros se queden a nuestro lado. Es ahí donde surge ese deseo y dice: no te vayas, quédate conmigo, quédate aquí. Y más cuando se sabe que el tiempo de la partida está cercano, como le sucedía a Pablo. Pablo sabía que pronto iba a morir, por lo que le pide a Timoteo que procurara ir pronto a verle, y hasta le pide que le llevara consigo a Marcos. ¿Se acuerdan? El sobrino de Bernabé, aquel que los acompañó en su segundo viaje y que los abandonó. Pues ahora dice Pablo que le era útil para el ministerio, como lo leíamos ahí en el versículo 9 y en el versículo 11. Pablo no la estaba pasando nada bien. En quinto lugar, la celda en la cual estaba no era nada agradable, y más cuando se acercaba el invierno. Recordemos que las celdas de antes no eran como las de ahora. En su primer encarcelamiento, Pablo estuvo bajo arraigo domiciliario, pero en este encarcelamiento ya no era así. Estaba preso en una mazmorra romana, la cual sin duda era húmeda y fría, por lo que le pide a Timoteo que le llevara su capote. Ahí en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y es que el invierno se acercaba. Dice en el versículo 21 que a Pablo lo anima y le dice que viniera antes del invierno. Dice: procura venir antes del invierno. Y es que él no la estaba pasando nada bien. Pablo no la estaba pasando nada bien. En sexto lugar,
un tal Alejandro, el calderero, le estaba causando muchos males. Le estaba haciendo la vida de cuadritos. Estaba haciendo una piedra, una piedrota en el zapato. Estaba haciendo un alacrancito en su vida que le estaba ocasionando muchos males. Pablo da testimonio de eso. Dice en el versículo 14. Dice ahí en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. De tal manera que, pues aun cuando no sabemos quién fue este hombre, sin embargo, sí sabemos que fue alguien que se opuso en gran manera a la predicación de Pablo. Tanto que Pablo lo dejó a la justicia divina y que le pide a Timoteo que tuviera cuidado de él, porque en gran manera se ha puesto al evangelio. Dice en el 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Una gran oposición se estaba levantando a través de este hombre. Pablo no la estaba pasando nada bien. Todo lo que Pablo estaba experimentando se agravaba con la oposición, el maltrato y todo lo que este hombre hacía en contra de Pablo y del evangelio. Pablo no le estaba pasando nada bien, pues en séptimo lugar, en su primera defensa, Pablo da testimonio que ante el tribunal romano, ninguno de los que se esperarían que estuvieron ahí con él. Lo dejaron solo. Tal vez no pudieron o no quisieron, pero no estuvieron. Pablo dice que lo abandonaron. Dice en el versículo 16, en el capítulo 4, versículo 16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Imaginemos la situación. ¿Cómo debió haber sido ese momento? Y es que cuando estamos en situaciones difíciles y nos sentimos nerviosos o preocupados, es confortante tener a alguien con nosotros, ¿o no? Es confortante tener a alguien ahí. Sin embargo, con Pablo no fue así. Él enfrentó el tribunal humanamente solo. El apóstol Pablo no le estaba pasando nada bien, como podemos ver. No le estaba pasando nada bien cuando escribió esta carta. Sin embargo, a pesar de todos estos padecimientos, recordemos cómo se agravaba también, aunque no lo dice aquí, pero ese problema que tenía en sus ojos, cómo se le desorbitaban, por lo cual le había rogado 3 veces al Señor que lo quitase de él, y el Señor le había respondido que mi gracia te sea suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo no la estaba pasando nada bien. Nada bien. Sin embargo, a pesar de eso, no dejó de predicar el evangelio. No dejó de hacerlo. Y es que Pablo tenía un lema que debería ser nuestro también, el cual lo podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9. Este lema que encontramos ahí de las palabras de Pablo, dice ahí en el versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Nuevamente el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa. Como podemos notar, hermanos, este lema es el mismo que tenemos como título: la palabra de Dios no está presa. No está presa. Pablo, en su cuerpo estaba encarcelado, pero no su alma y su espíritu. No la palabra de Dios. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no. Y es que el evangelio es un evangelio de libertad, que proclama la libertad en Cristo y la salvación de nuestra alma, por lo que debe correr libremente, sin obstáculos, para llegar a todos aquellos corazones necesitados. Sin embargo, muchas veces no es así. Muchas veces no sucede de esta manera, a lo que nos lleva a nuestro primer punto. Nuestro título es: la palabra de Dios no está presa. Número 1,
Quitemos las celdas que lo aprisionan en nuestro interior. Quitemos las celdas que la aprisionan, hablando de la palabra de Dios, que la aprisionan en nuestro interior. Durante muchos años, miles de años, la palabra de Dios ha sido tratada de erradicar de muchas maneras y en muchos momentos, sin ningún éxito. No lo han conseguido, no lo han logrado. Durante el tiempo de la persecución de la primera iglesia, el enemigo trató de callar a los apóstoles y primeros cristianos para que no predicaran el evangelio, pero no lo logró. Así como también después de esto lo ha seguido intentando, pero gracias a Dios que su palabra ha prevalecido por cristianos fieles que decidieron quitar las celdas que aprisionaban la palabra de Dios en su interior y echar mano de ese espíritu de poder, como lo veíamos en la cápsula de lunes, ¿verdad? Pasado con nuestro hermano Eric, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha dado, que hablaron y no callaron. Porque ellos dijeron, Dios no nos ha dado el espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y siguieron adelante como lo veíamos. Hablaron y no callaron. Ahora ya no están ellos. Y la palabra de Dios sigue sin estar presa. Por lo que es necesario que nosotros de la misma manera decidamos quitar en nuestro interior esas celdas que aprisionan la palabra de Dios y no la dejan salir. Esas celdas, esos barrotes espirituales que no permiten que la palabra de Dios salga de nuestros labios, que hablemos del Señor. Esos barrotes, esas celdas que impiden que la palabra de Dios se manifieste en nuestra vida para que las personas puedan ver nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es necesario que decidamos quitar esas celdas, como lo es la celda del miedo y la vergüenza, que muchas veces nos aprisiona, el miedo al qué dirán, a la burla, la vergüenza, ¿verdad? Cuando no debería de ser así, porque no tenemos un evangelio del cual debemos avergonzarnos, porque es poder de Dios para salvación. Como lo es la celda de la falta del conocimiento, que muchas veces es una celda que aprisiona. Es que no tengo el conocimiento y es que ¿qué les voy a decir? Y si me preguntan como Moisés, es otra celda, la celda de la apatía, que no es otra cosa que la falta de interés y de amor por las miles de almas que diariamente se están yendo a la condenación eterna. Como lo es la celda de la rebeldía, la cual nos lleva a no querer vivir como Dios quiere para dar testimonio, así como a no querer sujetarnos a Dios y a sus mandatos que nos dice que prediquemos el evangelio, como lo podemos ver ahí en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, como lo podemos ver en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario que tomemos la decisión con el Señor de quitar esas celdas que aprisionan la palabra de Dios en nuestro interior, como lo es la celda del afán, como estuvimos estudiando también en matrimonios en el sábado antepasado, pues al estar en esa ansiosa inquietud por nuestras necesidades y por todo aquello que queremos lograr y resolver, nos olvidamos que hay muchas personas que aún no tienen cubierta su principal necesidad de salvación y que se están muriendo. Y que no están conociendo del Señor. Y que no están escuchando el evangelio. ¿Por qué? Porque hay celdas en nuestro interior que aprisionan la palabra de Dios. Que aprisionan el evangelio y no lo dejan correr libremente así como es. Como lo es la celda de la autocompasión, la cual hace que nos sumerjamos en nuestro sufrimiento, que nos olvidemos que hay muchos a nuestro alrededor que si no les predicamos el evangelio para que se arrepientan y pongan su fe en Cristo, sufrirán el castigo del fuego eterno.
Hermanos, nada importa más que las almas que se están perdiendo y las que se perderán si no les hablamos de Cristo. Es por eso que Pablo decía estas palabras. Miren, vamos por favor a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, muchas veces esas celdas aprisionan la palabra de Dios y no la dejan correr. Mandamos muchos mensajes, mandamos muchas imágenes, mandamos muchos videos, pero muy pocos son en relación a la palabra de Dios. Muy pocos o tal vez ninguno relacionado al evangelio. ¿Por qué es? Porque hay celdas que aprisionan la palabra de Dios. Porque hay celdas en nuestro interior que no permiten que la palabra de Dios corra libremente. El lema de Pablo es el mismo que debe de ser para nosotros. La palabra de Dios no está presa. Tal vez en este tiempo estamos más restringidos. Tal vez en este tiempo hemos estado más en nuestros hogares. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios debe de correr. Y es importante que la compartamos. Es importante que utilicemos lo que tenemos. ¿Qué es lo que hizo David? Cuando fue contra Goliat, usó lo que tenía. Lo que él sabía usar, de tal manera que con esa onda venció. Bueno, no fue él, sino fue el Señor. Pero utilizó a Dios, a David con esa onda. Hermanos, es necesario que lo hagamos. Y que hablemos, y que prediquemos, y que la palabra de Dios pueda correr libremente. ¿Cuántos contactos tenemos? ¿En cuántos grupos estamos? ¿Y a cuántas de esas personas les hemos compartido del evangelio? ¿A cuántas de esas personas estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios? Les estamos hablando del Señor. ¿Cuántos familiares les estamos hablando? Aún ahí a veces hay reuniones familiares. ¿Y cuántas veces se está hablando del Señor? Se arriesgan, ponen en riesgo, ¿verdad?, a un familiar, a toda la familia, a uno mismo, para festejar, para celebrar, y no se aprovecha para compartir del evangelio, para hablar del Señor, en los trabajos, que hay que salir y que hay que ver cuántos estamos aprovechando esa oportunidad. La palabra de Dios no está presa. Es por eso que número 2, hermanos, es importante. La palabra de Dios no está presa. En primer lugar, quitemos las celdas que la aprisionan en nuestro interior. Número 2, hagamos nuestra parte para que corra libremente. La palabra de Dios no está presa. Hagamos nuestra parte para que corra libremente. Que el evangelio lleve a más personas, hermanos. Una de las profecías es que en los últimos tiempos el evangelio será predicado en todo el mundo. Creo que aún nos falta por cumplir mucho de eso. Todavía hay más personas que necesitan, que no han escuchado el evangelio. Pero qué gran oportunidad tenemos ahora. Todo esto está sirviendo para que el evangelio pueda ser predicado y pueda ser alcanzado a más personas. Hermanos, hagamos nuestra parte para que corra libremente. Y esto lo podemos ver ahí en el segundo capítulo de esta carta, en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 13. Aquí encontramos varias cosas. Sin embargo, en otros temas, en otros sermones hemos visto lo que vamos a ver al principio. Pero aquí tenemos la parte que nos corresponde. Pero me gustaría que nos enfocáramos en 3, que podemos ver en este capítulo, pero también el capítulo 4, en esta carta. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra parte? Número 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuestra parte, esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para evangelizar y discipular y encargar en el evangelio en otras personas para que esas personas lo hablen a otros. Número 3.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, algo que no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Es por eso que Demas dejó el ministerio y se fue a Tesalónica. Pero dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántas veces no nos enredamos en los negocios de este mundo y terminamos en lugar de agradando a nuestro Señor, agradándonos a nosotros mismos o a este mundo? Porque estamos enredados y no podemos cumplir con esa encomienda que el Señor nos ha dado. Dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo establecido por Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tenemos que trabajar para poder participar de ese fruto que el Señor nos ha puesto en este mundo, como lo dice en Juan, para que llevemos fruto. Y dice en el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y luego dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, ya que la palabra de Dios no está presa, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hagamos nuestra parte para que corra libremente, porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. Número 1, soportemos todo por amor a las almas. Soportemos todo por amor a las almas. Pablo decía, todo lo soporto en el versículo 10, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que nos haga estar firmes, dependiendo del Señor, siguiendo adelante, predicando el Evangelio, pero también dando un buen testimonio. Como lo podíamos ver ahí en Mateo 5, que nos dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué triste es, qué lamentable es lo que está sucediendo también en este tiempo. Cómo el mundo está cautivando los corazones. Cómo el pecado está alcanzando y se está metiendo en las vidas, en las familias, en los hogares. Hermanos, tenemos que soportar. Cómo, hermanos, las pruebas, las adversidades están ocasionando que nosotros dejemos de hablar, de predicar el Evangelio. Nos están estorbando para no correr la carrera de la vida cristiana como Dios quiere, como lo veíamos la semana pasada, en semanas anteriores. Hermanos, Pablo lo soportaba todo y es necesario que también nosotros soportemos todo por amor de las almas, para dar testimonio, para que ellos puedan conocer del Evangelio, para que ellos escuchen de la palabra de Dios, para que ellos tengan la oportunidad y vengan a los pies de Cristo. Número 2, hagamos nuestra parte para que corra libremente. Confiemos en Dios. Él nos ayudará y nos librará de toda obra mala y perversa. Confiemos en Dios. Él nos ayudará y nos librará de toda obra mala y perversa. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Ya lo veíamos, Pablo no le estaba pasando nada bien. Sin embargo, Pablo dice estas palabras porque él confiaba en él. Dice en el versículo 17 y 18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que en todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor
me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo confiaba en que Dios lo ayudaría y nosotros también confiemos en Dios. Él nos ayudará y nos librará de toda obra mala y perversa. Él nos va a fortalecer y ayudar a seguir adelante. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que han estado participando con las cápsulas, con las rapicápsulas, las hermanas, ¿verdad? Las personas que nos están ayudando, tanto el jueves, ¿verdad? Con el material de niños, como los domingos también, preparando ese material para que los niños puedan tener también lo que hemos estado haciendo con los estudios, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo, lo de matrimonio, los domingos, todos los que se han involucrado en la predicación. Y muchas veces este tiempo llega a ser algo desgastante, pero hermanos, esforcémonos, sigamos adelante, confiemos en el Señor. Él nos va a fortalecer para que la palabra de Dios siga corriendo, para que sigamos predicando, que el Señor siga hablando a través de nosotros. Y lo mismo ustedes, hermanos, compartiendo, mandando las cápsulas, compartiendo las predicaciones, las enseñanzas con otros. Hermanos, no desmayemos. Confiemos en nuestro Dios. Sigamos adelante. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayando. Algunos más, ¿verdad? Hablando del Señor, compartiendo también, ¿verdad? Que nos han mandado imágenes que contienen el Evangelio y podemos compartir. Hermanos, sigámoslo haciendo. Sigámoslo haciendo. Confiemos en el Señor. Esa es nuestra parte. El Espíritu Santo está haciendo su parte de convencer los corazones. Y la parte de las personas es el tomar la decisión. Se aceptan o rechazan, pero hagamos nuestra parte. La palabra de Dios, nuestra presa. Hagamos nuestra parte para que corra libremente. Y número 3, prediquemos la palabra. Prediquemos su palabra. Prediquemos la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, Pablo exhorta a Timoteo para que lo hiciese. Y es que exhortaciones también para nosotros. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Porque así como Dios, hermanos, ha estado trabajando, obrando, ayudándonos, fortaleciendo, supliendo, el enemigo también lo está haciendo. Y Él está tratando a toda costa que nosotros dejemos de cumplir nuestro ministerio. Pero no lo permitamos, fortalezcámonos en el Señor y prediquemos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se siga predicando en la reunión de damas. Se siga predicando en la reunión de varones. Se siga predicando en la reunión de jóvenes. Esa es nuestra parte, los domingos, en la tarde, hermanos. Sigamos haciendo nuestra parte. No permitamos que el enemigo se salga con la suya. Quitemos todas esas celdas que están aprisionando la palabra de Dios y que no la dejan salir para que corra libremente. Hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. La parte que te corresponde a ti, la parte que me corresponde a mí. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel? Dijo, escuchen o dejen de escuchar. Tú háblales, tú predícales. Y aquí Pablo lo está diciendo a tiempo o a destiempo, fuera de tiempo, ¿verdad? Exhorta, reprende, ¿verdad? Redarguye. Hermanos, esa es nuestra parte hacerlo. A las personas les toca tomar la decisión, pero nuestra parte es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. No está presa, hermanos, prediquémosla. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, dice, por el Evangelio, según el poder de Dios.
No nos avergoncemos, demos testimonio, participemos de esas aflicciones. Hermanos, Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Hagamos lo que el Señor nos manda. No nos avergoncemos del Evangelio. Pablo no lo hacía, tampoco nosotros lo hagamos. Romanos 1:16, que lo entonamos también, es ese precioso canto, nos dice: porque no me avergüenzo del poder de Dios. Porque no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios. Esa palabra poder viene de la misma palabra donde viene dinamita, dunamis. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios, capaz de transformar las vidas, como estaremos viendo también en la tarde, porque nadie como Cristo para transformar y liberar, nadie como Él. Y esto lo hace a través de su palabra, a través del Evangelio. Hablemos y no callemos. Dios está con nosotros. Dice ahí en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aún Dios, hermanos, tiene mucho pueblo en esta ciudad, alrededor nuestro. No temamos, Él está con nosotros. Hablemos y no callemos. Hablemos y no callemos. La palabra de Dios no está presa. Pidamos la ayuda al Señor para quitar estas celdas que mantienen aprisionado el Evangelio en nuestro interior, la palabra de Dios en nuestro interior. Esas celdas que lo aprisionan y que nos aprisionan a nosotros también. De tal manera que pueda correr la palabra de Dios a través de nuestros labios y manifestada a través de nuestro diario vivir, de nuestra vida. Para que con su ayuda hablemos de Él como debemos hablar. Para que aprovechemos cada oportunidad y medio que tenemos digno de Él para compartir su palabra. Porque tenemos medios. Y busquemos que esos medios sean dignos de Él para poder compartir su palabra. Para que la palabra de Dios siga corriendo libremente. La palabra de Dios no está presa. Pero la pregunta es: ¿hay celdas en tu interior o en mi interior que la están aprisionando? ¿Que no le están permitiendo fluir libremente? Si es así, quitémosla. Hagamos nuestra parte, la parte que nos corresponde. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo. Y por este lema que nos regalas tú a través de tu palabra, que nos dice la palabra de Dios, tu palabra no está presa. Ayúdanos, Señor, que sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a quitar esas celdas que pueden estar aprisionando tu palabra, para que pueda correr libremente a través de nuestros labios y de nuestra vida. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, confiando y dependiendo de ti, Señor, en esa parte que tú eres fiel para llevarla a cabo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a continuar con el programa. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.